Gracias, muy buenos días para todos. Vamos pues a iniciar ya con el detalle de los cambios que se introdujeron al decreto 659. La doctora Claudia pues ya hizo, en la introducción hizo la mención que aquí básicamente el propósito es facilitar, continuar facilitando el acceso al régimen y también en la medida que se pueda hacer la simplificación de procedimientos. Listo. Entonces, vamos a ver un poco los antecedentes de este decreto 659, cuáles son los objetivos, la estructura que tiene el decreto y hacer un detalle de los principales cambios. ¿Sí? A ver, mientras me acomodo a esto. La parte de antecedentes, pues partimos de la expedición del decreto 2147, el decreto que se expidió en el año 2016, básicamente con el propósito de armonizar en un solo cuerpo normativo toda la legislación que había sobre el tema del régimen de zonas francas. Y como se recuerda, digamos, en el propósito de este decreto, adicionalmente a armonizar la normatividad, era el de simplificar y agilizar procedimientos y también como delimitar muy claramente las competencias de cada una de las entidades que intervienen en el proceso, ya sea de declaratoria o en todos los procesos que se adelantan de seguimiento y control, en el proceso, en las operaciones aduaneras que se adelantan, ¿sí? Con estos propósitos se expidió el decreto. Una vez se expidió el decreto y empezó ya a funcionar, porque este decreto también tuvo una vigencia escalonada, en la medida que el título 1 empezó a regir el 7 de enero del año 2017 y los otros títulos tuvieron, digamos que tenían unas vigencias diferentes. Pero en la medida en que se inició la vigencia del decreto, se identificaron unos ajustes por parte de entidades del gobierno, pero también ajustes que fueron propuestos por el sector privado, encaminados a facilitar todo el tema de los procedimientos. A partir de ese momento se crearon unas mesas de trabajo, primero a nivel de gobierno, luego con el sector privado de manera conjunta, y en esas mesas de trabajo se hicieron unas propuestas de ajuste y se empezó a trabajar todo el proyecto de decreto que finalmente terminó en la expedición del decreto 659 de este año. El otro propósito que se tenía era buscar la armonización de este decreto con el decreto 390, el estatuto aduanero y la modificación que también se inició a trabajar y que finalmente pues, fue expedida con el decreto 349 del año 2018. Y con esto pues ya teníamos una propuesta de modificación. Aquí solamente para repasar un poco el decreto 2147, pues básicamente en su estructura tiene 4 títulos. El primer título es donde se consagran todos los aspectos relacionados con el acceso al régimen de zonas francas. Básicamente son los artículos que son de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El título 2 y 3 se refiere a las operaciones de comercio exterior de las zonas francas, en donde aquí la competencia claramente es de la DIAN, y el título 4 habla de las vigencias. La idea de mencionar esto es porque las modificaciones que se hicieron en el decreto 659, pues obviamente están referidas a cada uno de estos títulos y es para que tengamos pues este contexto, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del decreto 659? Básicamente, los artículos 1 a 18 están modificando temas que corresponden al título 1 del decreto 2147, es decir, los temas que son competencia del ministerio. Los artículos 19 al 51, las modificaciones se refieren a los títulos 2 y 3, que veíamos son competencia de la DIAN. Está el artículo 52, en donde aquí se están tratando las vigencias, y luego hay una parte bien importante que son los artículos 53 a 61, en donde se están haciendo unas modificaciones al decreto 2685 del año 99, porque la doctora Claudia ya lo mencionaba,
con el propósito de facilitar el desarrollo de estas operaciones, se identificaron algunos aspectos que están contenidos en el 2147, pero que por un tema de entrada en vigencia aún no se pueden, aún no están vigentes. Esos aspectos que estaban en el 21 o que están en el 2147 y que no requieren la utilización de los sistemas informáticos de la DIAN, lo que se hizo fue hacer las modificaciones en el 2685, que es el decreto que está vigente, de manera que se puedan aprovechar estos cambios que básicamente están orientados a facilitar todo el desarrollo del régimen. Entonces, estos artículos del 53 al 61 están modificando el 2685 del decreto del año 99. Y están el artículo 62 que contiene unas disposiciones transitorias y el artículo 63 y 64, básicamente ahí se habla ya de las vigencias y las derogatorias. Entonces, esa es la estructura del decreto. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera parte, entonces en lo que se refiere en los artículos del 1 al 18 que modifican el título 1 del 2147, que son los temas de competencia del ministerio. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de este decreto? Aquí solamente es para reiterar que los cambios que se hicieron, no hay un cambio de la política del régimen con esta modificación. Sí, los cambios que se hicieron están en la misma línea del decreto 2147 y básicamente lo que están buscando es contribuir a toda esta política de agilización de trámites que promovió o que es promovida por el gobierno nacional, buscando simplificar unos trámites, eliminar otros, de manera que se pueda facilitar todo el desarrollo del régimen. Y asimismo, otro de los propósitos es armonizar estos cambios con los ajustes que ya se hicieron en el tema de operaciones aduaneras a través del decreto 349 del 2018. Si entramos a ver los principales cambios, entonces en el tema de definiciones, ahí se está modificando la definición de proceso industrial. Esa modificación primero apunta a hacerla muy armónica con la definición de usuarios que ya trae la ley, en donde hay usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios. Y con la modificación en la definición lo que se busca es hacer explícito que un proceso industrial también deriva en la prestación de un servicio. O sea que cuando se hace un proceso industrial se dice que son actividades que se realizan de manera sistemática, de manera sucesiva, que son concatenadas y esas actividades que utilizan materias primas, insumos, utilizan maquinaria, recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿para qué? Para obtener bienes o para producir servicios. Entonces aquí la precisión que se hace es que un proceso industrial también es para producir servicios. Otro de los cambios que se hacen en las definiciones es lo relacionado con empresas de apoyo. Cuando se expidió el decreto 2147 hubo varias inquietudes respecto de qué era una empresa de apoyo, qué podían hacer, y también en una parte del decreto 2147 se establecía que podía haber otras personas naturales o jurídicas que podían estar dentro de la zona franca. Entonces aquí lo que se hizo con este cambio fue precisar claramente qué pueden hacer estas empresas de apoyo y qué pueden hacer esas otras personas jurídicas o naturales que se instalen en la zona franca. En el tema de empresas de apoyo, aquí se mantiene la definición, tienen que ser autorizadas por el usuario operador. ¿Para qué? Para desarrollar actividades de apoyo a las actividades de apoyo en la zona franca. ¿Sí? No pueden desarrollar actividades que impliquen el desarrollo del objeto social del usuario que está calificado como tal. O sea, una empresa de apoyo no puede desarrollar la actividad que hace un usuario calificado, ya sea de bienes o ya sea de servicios. Como no pueden desarrollar estas actividades, esas empresas no tienen compromisos ni de inversión ni de empleo y tampoco tienen los beneficios del régimen franco.
¿sí? Son empresas, insisto, que tienen que estar ahí es para prestar unas actividades de apoyo, no desarrollar una actividad que haría un usuario que esté calificado en la zona franca. Aquí hay una lista que podrían ser empresas que presten servicios de vigilancia, mantenimiento, el tema de guardería, el tema de entidades financieras, restaurantes. Hay una lista que no es taxativa, o sea, está de manera enunciativa, pero la filosofía es a que no van a desarrollar las actividades que desarrollaría un usuario industrial, ya sea de bienes o ya sea de servicios. Y en el tema de personas, aquí se aclara que dentro de la zona franca pues también pueden haber personas naturales o jurídicas que prestan algunos servicios que son requeridos por los usuarios que ahí están calificados, pero sin que eso implique que van a desarrollar la totalidad de la actividad para la cual fue desarrollada, está calificado un usuario. Estas personas también tienen que ser autorizadas por el usuario operador y tampoco van a tener los incentivos de la zona franca porque pues son de apoyo, o sea, no están calificados como usuario y le corresponde al usuario operador llevar el listado de cuáles son esas personas que van a prestar esos servicios. En el tema de definiciones, hay ya otras, es el tema de operaciones de transporte, pues, pero está más adelante se lo van a comentar porque está desarrollado pues en la parte de operaciones aduaneras y de comercio exterior. En el tema de usuarios, aquí hubo un cambio también muy importante que apunta a que se va a permitir que los usuarios industriales de bienes que están calificados en la zona franca pueden importar piezas de reemplazo y pueden traer repuestos para, obviamente siempre y cuando esos estén relacionados con la actividad que va a desarrollar, las pueden traer, las pueden nacionalizar para finalmente garantizar que se va a poder prestar un servicio postventa cuando se vendan los bienes al resto del territorio nacional, ¿sí? Esa es una posibilidad que no estaba y ahora se va a permitir. Hay una precisión y es que los ingresos que se deriven de la venta de estas piezas de reemplazo, de estos repuestos, no pueden superar el 25% del total de los ingresos de ese usuario, ¿sí? Y adicionalmente el usuario tiene que cumplir con la restricción que impone el principio de exclusividad de la zona franca. Esto es que no puede haber desplazamiento del usuario fuera de la zona franca, sino que tienen que hacer la venta desde la zona franca, pero no, obviamente no puede desarrollar ninguna actividad por fuera del área, ¿sí? Eso se mantiene. La posibilidad que se da es que puedan ingresar esos bienes, puedan venderlos, pero obviamente, como les digo, conservando el tema de exclusividad y garantizando que eso no se vaya a convertir en la actividad principal del usuario, porque es un usuario industrial de bienes, sino que no tiene un tope máximo del 25% de sus ingresos totales. Otro de los cambios que se presentó es en las funciones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, en donde básicamente lo que se está haciendo es precisar que la comisión en el momento en que hace la evaluación tiene en cuenta varios criterios. Entonces la comisión revisa que el proyecto esté alineado con las finalidades que establece la ley 1004 del 2005. Esto es en el tema de que se genera inversión, de que hay empleo, de que hay desarrollo regional, de que el proyecto pues incluye tecnologías limpias que son amigables con el medio ambiente, hay procesos de reconversión industrial, sí, que esté alineado primero con las finalidades de la ley. La otra cosa que se revisa es que cumpla con los requisitos legales. Entonces, en el decreto está para cada una de las modalidades de zona franca cuáles son los requisitos que debe cumplir. También en el decreto se contempla que para ese proceso la DIAN, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades del ramo a las que corresponda la actividad que va a desarrollar el proyecto tienen que emitir unos conceptos. Entonces, ese es otro criterio que tiene que tener la comisión. Y también está previsto que se haga un análisis de sensibilidad
de qué pasaría ese proyecto si no cuenta con el régimen franco, o sea, cuál es la importancia de tener el régimen franco para poder desarrollar el proyecto de inversión que se está sometiendo a consideración de la comisión. Esos son los criterios generales. Adicionalmente dice, se debe contemplar, y aquí viene el cambio, que el proyecto esté alineado con los principios y ejes estratégicos que se definan en la política de desarrollo productivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se busca que esto es un instrumento de promoción de inversión, las inversiones que se hagan estén en línea con lo que ya ha definido el país que debe ser su política de desarrollo productivo. Entonces aquí se refiere a que el proyecto contemple actividades de comercio exterior, a que el proyecto promueva la generación de encadenamientos productivos, el tema de innovación y desarrollo tecnológico que esté presente en el proyecto, el tema de recurso humano. O sea, en ese documento están enunciados unos ejes, 7 ejes estratégicos, entonces ese es uno de los criterios que también tiene en cuenta la comisión a la hora de definir si se aprueba el plan maestro o si no se aprueba. Y el otro criterio es que sea un macroproyecto de interés estratégico para la nación. Entonces, los primeros criterios que les dije, los que están del lado acá, son los básicos, y los otros es uno de los dos, y si cumple los dos, pues perfecto, pero por lo menos debería cumplir uno de los dos, o que esté alineado con la política de desarrollo productivo, o que sea un proyecto, un macroproyecto de interés estratégico para el país. Bueno, otro cambio que se dio, y también esto fue una de las necesidades que se identificó de parte de las empresas del sector de salud, fue el hacer un ajuste en el criterio que se tiene en cuenta para permitir que dentro de las zonas francas de salud se puedan desarrollar negocios jurídicos, ya sea venta, arrendamiento, no sé, comodato, para que ahí en una zona franca de salud estén incluidos negocios, locales comerciales, consultorios, entidades que presten servicios médicos y que estén relacionados con esa actividad, y la precisión que se hace es que estos negocios pueden ocupar hasta el 20% del total del área construida. En el 2147 ya se había traído este tema, pero el tope se tenía en cuenta era el 20% del área superficiaria. Y aquí hay una diferencia importante porque, por ejemplo, se hace una clínica en un área superficiaria que son, por decir algo, 9.000 metros, que corresponde solamente al área del terreno. Pero si la clínica finalmente son 7 pisos, entonces esos 7 pisos son, digamos, 35.000 metros, entonces ahora lo que se dice, vamos a tener en cuenta esa área construida que son 35.000 metros, y sobre eso usted puede destinar hasta el 20% para el tema de locales comerciales o consultorios médicos. ¿Sí? El cambio es en eso, en la forma de hacer el cálculo del área construida. Acá está. En el tema de zonas francas transitorias, ahí básicamente se hizo una precisión. Esto ya se había incluido dentro del decreto 2147, son estas áreas en las cuales se celebran ferias, eventos internacionales, que tienen que hacer la solicitud ante el ministerio, esto no lo revisa la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, pero el cambio que se hace es precisar que esa solicitud se debe hacer por lo menos 3 meses antes al evento. ¿Para qué? Para que haya tiempo de hacer la revisión, que si hay que hacer algún ajuste, el usuario pueda aportar la información complementaria. Está establecida que estas zonas francas tienen que constituir una garantía ante la DIAN, entonces para que haya el tiempo de constituir la garantía, de que la DIAN la revise, la apruebe y que puedan celebrar el evento con toda tranquilidad, ¿sí? Porque si no se da este plazo, a veces no puede alcanzar y entonces el riesgo es que no puedan realizar el evento como lo tienen previsto con el régimen de zona franca. Es básicamente ese el cambio. En el tema de auditoría externa, aquí también hay un cambio orientado básicamente a que este insumo que ya se viene teniendo, porque esto está establecido desde hace varios años, los usuarios operadores tienen el compromiso de contratar una firma de auditoría externa para que cada año reporten un informe anual tanto a la DIAN como al ministerio.
Entonces, los cambios que se hacen básicamente están orientados. Uno, es acorde con la norma nueva que permite que los usuarios industriales puedan destinar hasta el 25% o que sus ingresos por el tema de la venta de estos repuestos que veíamos, el tope máximo sea el 25% de sus ingresos totales. Entonces, ese tema lo tiene que revisar la firma auditora y tiene que consignarla en el informe para darle garantía al gobierno de que pues se está cumpliendo con la exigencia. Entonces, ese es uno de los cambios que se incluyó. El otro cambio que se incluyó es que las firmas auditoras revisen la situación financiera y contable tanto del usuario operador como del usuario industrial, ¿sí? Para que los reportes, digamos, tengan un soporte válido y la firma auditora, pues al final que certifique lo haga, pues digamos, conociendo cuál es esa situación financiera tanto del usuario operador como del usuario industrial. Y la otra precisión que se hace es que también se haga la revisión y se diga de manera expresa que no hay vinculación económica. Eso es uno de los temas que ya estaba incluido en la legislación anterior al 2147 y que ahí también quedó ratificado, y es que no puede haber vinculación económica entre el usuario operador, que es el que administra la zona franca, y los usuarios que están instalados ahí. Entonces se le está pidiendo a la firma auditora que verifique eso y que lo certifique en el informe que tiene que pasar. Un cambio también que se hizo para facilitar el tema de la calificación, de la autorización del usuario operador, está referido primero a que como funcionaba antes, es que para hacer el reemplazo del usuario operador había un término de un mes, una vez que quedaba en firme la resolución en la cual el usuario que estaba perdía su autorización, entonces los usuarios podían, hasta que eso pasaba dentro del mes siguiente, presentar la solicitud de reemplazo. Ahora no hay un tiempo máximo, entonces en el momento en que se identifique que es necesario cambiar el usuario operador, se puede presentar la solicitud ante el Ministerio de Comercio. Como estaba ante la legislación, lo que establecía era que si es una zona franca permanente, la solicitud de reemplazo la tienen que presentar los usuarios, pero no se especificaba cómo era el compromiso. Entonces, aquí lo que se está diciendo es la mayoría de los usuarios, la mitad más uno de los usuarios tienen que hacer la postulación del usuario operador. ¿Y por qué? Porque sí se presentaban algunos casos en que, por decir algo, en una zona franca había 20 usuarios y de esos 20, 18 están postulando un usuario operador y 2 están postulando otro. Entonces, como la norma no establecía ningún criterio, ¿cómo se hace para avanzar en el trámite con un solo usuario? Entonces, lo que se dice es no, si son 20 y la mayoría está postulando un usuario, pues esa es la solicitud que se va a tramitar. ¿Sí? Entonces, el cambio que se hace es para precisar eso. Y el otro cambio que también que se hizo, muy importante, es que si se postula para hacer el reemplazo del usuario operador a un usuario que ya está funcionando, o sea, hay un usuario operador en el país que ya funciona, que opera, que ejerce la administración de otras zonas francas, y lo postulan para ser el usuario de otra zona franca, entonces a este que ya está autorizado, no se le va a exigir la totalidad de los requisitos que se le exigirían a uno nuevo. ¿Sí me explico? El tema es facilitarlo, o sea, si ya tiene unas autorizaciones, si está operando, eso ya le da alguna garantía a la administración de que no es necesario volver a arrancar de cero como si fuera un usuario que nunca ha ejercido esa función. Y esto se hace para el reemplazo del usuario operador provisional y, como les digo, la idea es facilitar la operación, porque pues ustedes saben que sin usuario operador una zona franca no puede funcionar, y en la medida en que el trámite se pueda demorar, la zona franca tiene su operación suspendida y eso afecta pues a las empresas que están instaladas ahí. Entonces, buscando facilitar esa actividad, lo que se hace es este usuario operador provisional se va a poder autorizar con
con menos requisitos, o no menos requisitos, sino que no se les va a volver a pedir todos los requisitos como si fuera un usuario nuevo. En el tema de calificación de usuarios, aquí también hay unos cambios importantes. Como estaba funcionando el tema a partir de la expedición del 2147, cuando el usuario operador va a calificar una nueva empresa, pues tiene que tenía que solicitar una certificación de que esa empresa no tiene deudas con la DIAN en materia cambiaria, de manera tributaria. El usuario operador tenía que pedir esa certificación al Ministerio de Comercio, y el Ministerio lo que hacía era hacerle la solicitud a la DIAN, y de regreso, cuando la DIAN contestaba, le contestaba al Ministerio y luego al usuario. Entonces aquí lo que se está haciendo es eliminar ese paso intermedio, y que ahora lo vuelva a hacer el usuario operador. O sea, el usuario operador directamente dice: mire, estas son las empresas que me están pidiendo que las califique, señores DIAN, por favor, certifíqueme que no tienen deudas. Cuando la DIAN responde, entonces ya él continúa con su trámite. Esto realmente reduce bastante los tiempos, y lo que hace es también agilizar todo ese proceso de calificación de usuarios. En este tema de usuarios, aquí también hay otro cambio, y es que cuando un usuario industrial puede estar ubicado en varias zonas francas permanentes, pero lo que exige la norma es que en cada una de esas zonas francas que se va a calificar, tiene que comprometerse con unos requisitos de inversión y empleo, dependiendo pues del proyecto que va a realizar en cada una de esas zonas francas, ¿sí? El cambio que se está introduciendo aquí es que cuando el usuario haga el traslado total de su actividad, está en la zona franca A y toda esa actividad la va a pasar a la zona franca B, ahí en la zona franca B no va a tener que cumplir nuevos requisitos de inversión y de empleo. Eso sí, siempre y cuando pues ya haya cumplido todos los requisitos en la primera zona franca en la que está, ¿sí? Pero se les está dando esa posibilidad de que haga el traslado total de su actividad entre zona franca, y ya en la nueva no tiene que comprometerse con nuevos requisitos de inversión y de empleo. En el tema de usuarios, aquí también hay dos cambios cuando se habla de la pérdida de la calificación de los usuarios. Entonces, en la parte de cese de actividades se entiende cuando, y como está establecido en el decreto 2147, es que por lo menos en los últimos 6 meses o en los 6 meses anteriores no se hayan efectuado ninguna transacción comercial del usuario que está ahí calificado, ¿sí? Que esto no se ha acreditado con documentos o facturas respectivas. El cambio que se está introduciendo acá con este decreto es que tampoco haya desarrollado el objeto social o la actividad económica principal en estos 6 meses, ¿sí? O que no haya realizado ninguna operación de ingreso o salida. Y esto básicamente, ¿por qué es? Porque, digamos, en algunos casos, en los últimos 6 meses no ha desarrollado ninguna actividad, pero entonces al final lo que se veía era que no, es que yo compré una impresora, la ingresé a la zona franca, y ya eso se convierte en que es una operación de ingreso, ¿sí? Entonces, digamos, un poco lo que se buscan es que los usuarios desarrollen su actividad, ¿sí? La transacción comercial pues no puede estar, digamos, desligada de para qué fue calificado ahí. Entonces el cambio obedece a eso, a que en los últimos 6 meses hayan desarrollado una actividad que corresponda al objeto social para el cual fue calificado. Hay una excepción en estos 6 meses, y es para las zonas francas permanente costa afuera, porque estas zonas francas pues tienen una dinámica diferente. Ellas básicamente se ciñen por lo que está estipulado en los contratos que firman con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y entonces aquí puede pasar que tienen una fase primera en donde hacen algunas actividades de exploración, y
y después de que hacen esas actividades pueden pasar mucho más de 6 meses, un año, hasta que vuelven a realizar otra actividad, y como les digo, esas actividades ya han sido previamente concertadas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces este plazo de 6 meses no aplica para estos usuarios en una zona franca permanente costa afuera. Aparte del cese de actividades, que es una causal para la pérdida de calificación, se están estableciendo unas facilidades en el caso de que la pérdida de calificación obedezca ya sea retiro voluntario o ya sea la liquidación de la empresa, que como estaba el procedimiento con el 2147, lo que exigía es que en estos dos casos también el usuario operador le informe al ministerio, el ministerio tiene que volver a verificar. Entonces lo que hacía el ministerio era que el usuario operador le decía, mire, este usuario quiere retirarse de la zona franca. Entonces el ministerio hacía una comunicación para el usuario y le decía, mire, es cierto que usted quiere retirarse. Entonces cuando el usuario contestaba, el ministerio le ordenaba al usuario operador para que lo descalificara, y era un proceso pues muy largo, sobre todo en estas causales que, como les digo, ya hay una manifestación expresa del usuario calificado que quiere retirarse de la zona franca. Entonces lo que se está estableciendo es que en estos dos casos el usuario operador puede hacer la descalificación de manera directa, ¿sí? Le avisa al ministerio, pero no tiene que surtir todo este procedimiento administrativo que les describo, también para facilitar el tema a los usuarios, porque también lo que pasaba era que el usuario cerraba su bodega, se iba, pero tenía que seguir pagando arriendo, tenía que seguir cumpliendo todos los compromisos hasta que se surtiera el proceso y finalmente el usuario operador lo descalificara. Entonces la idea es facilitar y no generar costos adicionales, y por eso se hizo este cambio. O sea, no hay autorización previa del ministerio en casos de disolución de la o liquidación de la sociedad o en el caso de retiro voluntario. Aquí ya me volví. En el tema de las garantías, aquí ya la doctora Claudia lo mencionaba, esto es uno de los cambios también muy importantes que se hicieron. Primero, en la parte de la constitución de la garantía, o sea, cuando se declara la zona franca y se va a constituir la garantía por primera vez, aquí hay que tener muy en cuenta, y es un cambio que se introdujo, es que una vez que se declara la zona franca, el usuario operador va a tener un mes de plazo para constituir y entregarle a la DIAN, o sea, son las dos cosas, constituir y entregar a la DIAN la garantía en debida forma. ¿Para qué? Para que la DIAN realice pues el análisis que corresponde y finalmente, si todo está correcto, pues proceda a certificarlo. O sea, el cambio básicamente es que se está estableciendo un término. Si en ese término no se hace, ahí la consecuencia es grave porque se pierde la declaratoria de la zona franca. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los otros aspectos, o sea, el monto de la garantía, ahí no hubo cambios, son 100.000 VTs o 5.000 para el usuario operador, y si es el usuario administrador, pues son 5.000. El mismo objeto, tampoco hay cambios, es asegurar el pago de los derechos, impuestos, sanciones y los intereses a que haya lugar como consecuencia, pues, de las obligaciones que tiene ese usuario operador en la zona franca. El tema de que solamente el usuario operador puede iniciar actividades hasta cuando esté aceptada la garantía, eso se mantiene. Bueno, los demás, por ejemplo, cuando es en una zona franca transitoria, entonces si los bienes que se van a traer son de manera exclusiva material publicitario, pues no tienen que constituir garantía. Lo mismo si son entidades públicas que están solicitando la zona franca transitoria, pues aquí tampoco tienen que constituir garantía, ¿sí? El cambio, como les digo, relevante está referido a que hay un plazo y que si no se cumple con ese plazo se pierde la declaratoria de la zona franca. Y para el tema de la renovación, aquí también hay unos cambios en la medida que la renovación, que yo insisto, son las dos cosas, es constituir la garantía y entregar la garantía, se debe entregar dentro de los 2 meses anteriores a la fecha del vencimiento. El cambio que se hace es que se puede presentar la garantía
dentro de esos 2 meses, ¿sí? Se puede presentar la garantía, pero de todas maneras la DIAN va a tener 2 meses de plazo para revisarla. O sea, no se va a suspender la declaratoria si se entrega después de ese tiempo. Por decir algo, la garantía se vence en junio, entonces deberían entregarla en abril, pero si la entrega en mayo, la puede entregar, ¿sí? Ahí no se van a suspender las operaciones, pero de todas maneras la DIAN va a tener el plazo que le corresponde para hacer la revisión. En el evento de que ese plazo no se alcance hasta el momento en que la garantía se venció, entonces ahí ya se van a suspender las operaciones de la zona franca. Pero hay una gabela importante que no pasa como ocurría antes, que es que se suspenden las operaciones, así la garantía esté vigente, ¿sí? Y la consecuencia es que si se vence la garantía sin que se haya presentado la renovación, o sea, se pasaron los 2 meses anteriores, se venció la garantía, no hay una solicitud de renovación, entonces ahí sí queda sin efecto la calidad de operador de comercio exterior y el registro aduanero de la zona franca queda suspendida hasta que se autorice el reemplazo del usuario operador. ¿Sí? Ese es el cambio en el tema de la renovación. Y ya en la parte de las operaciones de comercio exterior, que ya básicamente estos son los cambios que les van a explicar a continuación, pues están referidos, ya también los mencionaba la doctora Claudia, a facilitar el tema del formulario de movimiento de mercancía, todo el ingreso y salida de mercancías, el tratamiento de los productos y subproductos, hay unos ajustes importantes a las formalidades aduaneras y también hay unos cambios que están referidos al tema de sanciones, al tema del certificado de integración. El 2685, lo que yo les comentaba al comienzo, que hay unos cambios que se hicieron al decreto 2685, enfocados básicamente a que se puedan aprovechar unas posibilidades que son ventajosas para los usuarios, pero que se puedan aprovechar desde ya y que son operaciones que no requieren el desarrollo de los sistemas informáticos de parte de la DIAN, ¿sí? Acá hay varios, yo solamente voy a comentarles como este que tiene que ver con el tema que veíamos al comienzo, y es que se permite que los usuarios industriales de bienes o de servicios puedan mantener en sus instalaciones materias primas, bienes o productos terminados los pueden mantener en sus instalaciones, ¿sí? También los pueden mantener dentro de sus instalaciones piezas de reemplazo, entonces aquí volvemos al tema de estas piezas que no superen el 25% de los ingresos totales, se está diciendo de manera expresa que los pueden traer y los pueden mantener acá, ¿sí? Que no son los que transforman en la zona franca, pero sí los pueden importar, ¿sí? Y también se está precisando que los usuarios comerciales ellos pueden tener las mercancías, incluyendo aquellas que ya hayan surtido el proceso de importación, ¿sí? Esas precisiones se están haciendo. Bueno, hay varios artículos del 2685 que se están modificando, pero que ya se los van a explicar en detalle. Aquí solamente tenía como el listado. Y ya para terminar, un poco es comentar o reiterar el tema de las vigencias. Entonces, en el decreto 2147 está vigente el título 1, el título 4, ¿sí? Las modificaciones que se hicieron en este 659, que están referidas a estos títulos del 2147, pues están ya en vigencia. Y las otras vigencias, las del título 2 y 3, son las que están, pues con excepción del artículo 88 y 99, que es el artículo de garantías, y el artículo 99 que se refiere a las operaciones de las zonas francas permanentes costa afuera, o sea, con excepción de esos dos artículos, los títulos 2 y 3 van a entrar a regir en la medida en que la DIAN vaya teniendo listos los sistemas informáticos, y hay un tope máximo que es el 30 de noviembre de 2019, ¿sí? Básicamente esos son pues los principales cambios del decreto que, como ya mencionábamos, están apuntando esa
facilitar el acceso al régimen, a optimizar estos procedimientos enfocados ¿a qué? A que se puedan cumplir con las finalidades de la ley, que haya más inversión, que haya más empleo. En la medida en que esto se produzca, pues las zonas francas van a ser más competitivas. Entonces es eso básicamente. Muchas gracias.